utilizando derivadas. Entonces, el procedimiento que utilizaremos para calcular las dimensiones de un tanque será lo siguiente. Primero, definir la sección del tanque. Nosotros, a modo de ejemplo, utilizaremos una sección de tipo cilíndrico, como vemos acá, donde su volumen del tanque la debemos conocer, que en este caso es pi por el radio elevado al cuadrado y por la altura del tanque. Lo segundo que debemos hacer es asumirnos una sección o función diferente a la sección anterior, en la cual colocaremos la sección del tanque. Para este caso utilizaremos una sección circular. Entonces lo que nosotros debemos hacer es darnos esta función y vamos a colocar dentro de ello el tanque. Si nosotros hacemos eso, podemos dibujar aquí la circunferencia, como lo vemos acá, o lo podríamos decir que es una esfera también. Y nosotros, si vemos de una cara, solamente de una cara, le estamos colocando el tanque cilíndrico. Al verse de un lado de perfil, nosotros podemos tomar en cuenta de que se ve como una sección rectangular, como lo vemos acá, pero en realidad sería un cilindro, si lo manejaríamos en tres dimensiones. Ahora, tenemos aquí la circunferencia y la sección del tanque. Nosotros debemos encontrar una ecuación la cual satisfaga todas las variables del tanque y todas las variables de la sección o función que nos hemos asumido, en este caso la circunferencia. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Tomando en cuenta que este es el centro y alargándolo hasta cualquier punto donde choque con la circunferencia, será el equivalente al radio de la circunferencia, a la cual le llamaremos R mayúscula. Si nosotros alargamos del centro hasta este punto donde se intercepta la parte del cilindro con la circunferencia, vamos a tener el equivalente al radio. Luego tenemos esta parte de aquí, del punto medio hasta la parte donde termina el límite del cilindro, que en este caso sería el radio, ya que estamos hablando de la parte circular. Y luego tenemos acá la altura, que sería la representación de toda esta parte del cilindro. Entonces, si esto es la altura, esta parte de acá lo podríamos llamar como h medios. Entonces, esta sería la forma de cómo podríamos ir entendiendo y asemejar variables una con la otra. Si nosotros hacemos el teorema de Pitágoras, vamos a entender que el radio de la circunferencia elevado al cuadrado será igual al radio del cilindro, de la base del cilindro, más h medios elevado al cuadrado. Entonces debemos encontrar esta ecuación. Esta ecuación la tenemos que considerar que debe tener las dos variables del tanque, que en este caso sería el radio y la altura, como lo vemos acá, y una sola variable que sería la circunferencia, para este caso. Ahora, a partir de esta ecuación es donde empezamos a hacer el resto del procedimiento. Debemos sustituir a esta ecuación hallada en la ecuación del volumen. Entonces vamos a hacer primeramente esto. A esta ecuación le voy a despejar el radio de la base del cilindro, que sería este R minúscula, y lo tendríamos de esta manera. Si esta ecuación la sustituyo en la ecuación del volumen del tanque, voy a tener esta otra ecuación de acá. Y si esta ecuación lo puedo simplificar un poco haciendo operaciones para que sea un poco más fácil de observar. Entonces esta sería la ecuación del volumen en función al radio de la circunferencia que nosotros teníamos acá. En estos casos, cuando estamos hablando de las secciones o funciones, debemos considerar de que no necesariamente tiene que ser una circunferencia. Nosotros, para un caso práctico, estamos aplicando esto de una circunferencia, pero podría ser una parábola, una ecuación o tal vez otra sección, tal vez un cono, y tal vez estamos colocando la sección del tanque dentro de ese cono. También puede ser válido eso. Ahora, dicho eso, esta sería mi ecuación del volumen para este caso particular. Ahora, a partir de esta ecuación, yo debo maximizar aplicando derivadas respecto a una de las dimensiones del tanque e igualar a 0.
Entonces yo escojo cualquiera de las dos variables. Puedo escoger h o el radio, pero en este caso como no tengo el radio, entonces solamente puedo escoger h, que sería la altura. Entonces yo derivo el volumen respecto a la altura y lo voy a igualar a 0. Su derivada me sale que es igual a pi por el radio de la circunferencia elevado al cuadrado más 3 multiplicado por pi cuartos multiplicado por h medios, que h medios es la altura del tanque. A esta ecuación de acá ya prácticamente ya estaría una gran parte realizada, porque al igualarlo a 0 yo tendría que despejar una de las variables para encontrar la solución. Entonces eso sería el siguiente paso, despejar la variable no dependiente de la sección del tanque. Entonces, ¿cuál sería la variable no dependiente de la sección del tanque? Si observamos la ecuación del volumen, nos dice que depende del radio y la altura. Entonces yo debería despejar la ecuación respecto a la variable que no le pertenece al volumen del tanque, que en este caso sería este R mayúscula, que sería el radio de esta circunferencia. Si yo despejo de acá este R mayúscula, voy a tener que es el equivalente a la raíz cuadrada de 3 cuartos multiplicado por h, y este h es la altura. Después de esto ya el procedimiento sería prácticamente sustituir y encontrar una solución. Entonces vamos a hacer eso. El siguiente paso sería encontrar la dimensión optimizada. En este caso utilizaremos la ecuación que anteriormente utilizamos, que encontramos inicialmente, que era este R mayúscula igual al radio elevado al cuadrado de la base del cilindro por h medios o más h medios elevado al cuadrado. A esta ecuación de acá le voy a sustituir la anterior ecuación, de la cual era la raíz cuadrada de 3 cuartos multiplicado por h. Entonces le sustituyo acá en esta ecuación y observen muy bien que a esta otra ecuación ya tendría solamente en función de dos variables, que serían las variables del volumen del tanque, o para hallar el volumen del tanque, que serían la altura y el radio de la base del cilindro. Entonces yo puedo despejar h o puedo despejar r, dependiendo al cual ustedes lo vean conveniente. Si hacen operaciones, yo en este caso despejaré el radio de la base del cilindro, r elevado al cuadrado, que sería el equivalente a la altura del cilindro elevado al cuadrado dividido entre 2. Entonces esta ya sería la ecuación o una de las dimensiones optimizadas, que se encuentra en función de una sola variable que depende igualmente del tanque. Pero lo vamos a hacer un poco más sencillo. Vamos a encontrar una ecuación en función del volumen y una dimensión. Y ustedes se preguntarán a qué se refiere esto. Entonces, nosotros teníamos inicialmente un tanque cilíndrico, el cual tenía este volumen. Su ecuación del volumen era esta de acá. Si nosotros sustituimos a esta ecuación de acá este radio elevado al cuadrado, que sería el equivalente de acá, entonces vamos a tener que el volumen va a ser igual a pi multiplicado por la altura del tanque elevado al cuadrado dividido entre 2 y multiplicado nuevamente por la altura del tanque. Entonces, si ustedes observan, esta ecuación ya es un poco más sencilla de entender. Si ustedes hacen operaciones de acá, vamos a despejar la altura, este h de acá, y vamos a tener lo siguiente, que la altura del tanque cilíndrico es igual a la raíz cúbica de 2 dividido entre pi multiplicado por el volumen del tanque. Entonces esta sería mi ecuación optimizada. Como nosotros partimos mediante el volumen del tanque como dato inicial, yo solamente tendría que sustituir ese volumen del tanque en esta ecuación y hallaría la altura del tanque. Y si ya tengo la altura del tanque, también